Bienvenidos a esta edición de Galleta de Campaña post-elecciones con mucha información para compartir, pero Santi Soravilla, empecemos por los titulares. Vamos a tener un balotaje bastante más competitivo de lo que se preveía antes del domingo, con la coalición con el desafío de retener a todos sus votantes para tratar de imponerse el Frente Amplio en esa segunda vuelta en la que el Frente suele crecer. 85.000 votos son los que separan a la coalición del Frente Amplio si todos retienen los votos que tuvieron en octubre. O sea, los partidos sumados de la coalición están 85.000 votos por encima que el Frente Amplio. Ahí empieza el desafío de si el Frente Amplio normalmente los retiene, pero la coalición no. El argumento de la coalición hoy en día es que ya están consolidados y eso los diferencia de 2019 cuando tuvieron una pérdida enorme, pero se verá cómo se dan las estrategias de campaña para retener a todos esos votantes e ir a buscar a los de los partidos chicos y los que votaron en blanco o anulado, que también van a tener que definir hacia dónde se inclinan. Sí, porque además el número de partidos chicos, de los votantes de partidos chicos que no integran ninguno de los dos bloques, es similar a la diferencia, andan arriba de los 85.000, casi 90.000 votos, entonces pueden llegar a ser muy decisivos a la hora del balotaje. Pero bueno, respecto a lo que veníamos hablando antes, las encuestas subestimaron un poquito al Partido Nacional y sobreestimaron apenas al Frente Amplio y por eso se genera un escenario más competitivo. Y al mismo tiempo se da que el Partido Colorado creció, quedó lejos del balotaje, pese a lo que había intentado instalar la campaña de Ojeda en las últimas semanas, pero sí plantea que la correlación de fuerzas interna de la coalición cambió y de alguna forma quiere ese cogobierno de la coalición. Eso se da porque Cabildo Abierto, que era si vos te imaginas la coalición de 2019, era una coalición de 5 partidos en la que había 3, el Partido Nacional era el mayor, pero después había otros 2 que funcionaban como las otras 2 grandes patas, Cabildo Abierto y el Partido Colorado. Y luego tenías otros 2 partidos un poco menores, que eran el Partido Independiente y el Partido de la Gente, y está bien, está perfecto, hasta ahí porque el PERI no había sido de la coalición, que eran como 2 patas un poco más chiquitas. Hoy en día, si lo mirás, te queda el Partido Nacional ocupando el 50% de la coalición, más del 50%, y tenés al Partido Colorado que le ocupa el 35% siguiente. Entonces, entre los dos te dan un 90%. Y ahí aparecen otra vez las 2 patas pequeñas, que van a ser muy importantes para el balotaje, pero luego, si vos haces una distribución matemática, en caso de que Delgado gane el gobierno, van a quedar con porciones bastante pequeñas. Claro. De hecho, no están en el Senado tampoco. Exacto, por eso ya desde ahora Ojeda como intenta instalar esa idea de que ellos son el socio grande de la coalición, que ya tuvo algunas críticas porque, por ejemplo, Beatriz Argimón y el propio Pablo Mieres salieron a cuestionar esa idea de cogobierno. Pero empezamos a meternos un poco en la interna de cada partido, porque más allá de los números grandes, hay datos que cuando uno empieza a mirar en detalle traen más información. Y uno de los casos es lo que, bueno, mirábamos un poco octubre, pero también un poco más a largo plazo pensando en mayo, y la actuación de algunos intendentes y de otros que aspiraban a presentarse en mayo. En este caso hubo 2 intendentes que perdieron. Sí, son Fernando Echeverría, el intendente de Flores, y Omar Lafluf, el intendente de Río Negro. En el caso del Partido Nacional son estos 2 intendentes, claro, ¿no? Lo que pasó fue que el Partido Nacional estaba siendo un poquito subestimado por las encuestas y lo que creían en el comando de Delgado era que no estaban teniendo en cuenta esas disputas departamentales que se estaban dando y que estaban siendo muy interesantes. Claro, eso de alguna forma tracciona más votos porque al ser una competencia intensa e interesante lleva a que en lo local eso tenga fuerza. Claro, ahí lo que terminó pasando fue que Andrés Greci, en el caso de Flores, por ejemplo, terminó venciendo a Fernando Echeverría y se va a quedar con esa diputación. Eso de alguna forma también te muestra lo que pasó en algunos casos a nivel nacional, porque Andrés Greci es de la 40, claro, y Fernando Echeverría es de la 404. En ese duelo que tuvieron y que terminó con la 40 siendo la lista más votada del Partido Nacional y quitándole la hegemonía que tenía la 404, se produjo en Flores. Entonces ahí tenemos el primer intendente que perdió. La diferencia fueron 1.400 votos y ya la distancia no se recorta con los observados. El segundo caso es en Río Negro. Ahí el Tufi Lafluf, el intendente, también perdió, en este caso contra Mercedes Long, que es de la 404. Y Lafluf de Por la Patria. Ahí va, el Tufi había perdido también en la interna, lo mismo había pasado con el caso de Greci y Fernando Echeverría en ese caso. Eso por un lado. Por el otro tenés otros 2 lugares donde también puede terminar perdiendo el intendente de alguna forma, aunque ahora vamos a explicar lo que pasa en Cerro Largo, que en realidad son todos botanistas, pero ¿qué es lo que ocurre en Durazno? ¿Se acuerdan que en Durazno en algún momento le hablamos de ese grupo llamado Los Cuarentones? Bueno, ese grupo
postuló a Jorge Reina como candidato a diputado y también traccionó muy bien y terminó ganándole al delfín del Cacho Vidalín, que es Domingo Rielli. La diferencia ahí es tan poquita que incluso con los observados podría llegar a cambiar. Sí, en este caso en realidad en Durazno no festejó ninguno de los dos, porque la diferencia son 23 votos. Es en el único departamento donde hay una diferencia tan justa y la cantidad de votos observados, que son alrededor de unos 700, hace que ninguno de los dos pueda festejar. De todos modos, el hecho de que Jorge Reina y los cuarentones hayan estado tan cerca del candidato de Vidalín, que Vidalín es como una especie de señor feudal en Durazno, a pesar de que obviamente está veterano, muestra que hay un cambio de correlación de fuerzas también en la interna del Partido Nacional. De nuevo, acá unos fueron con la lista de la 40, Jorge Reina, y Domingo Rielli iba con toda la cuestión de la 404. Sí, y el otro caso que tenemos es el de Cerro Largo, en que se da la competencia entre Morel y Botana, que en realidad Botana, como fue senador electo, la que estaba en esa disputa es Graciela Echenique, que en este caso también fue tan pareja que probablemente se defina con los observados, pero con una diferencia un poquito mayor de la que hablábamos recién, porque fueron 108 votos a favor del sector de Botana, que en este caso también iba con la lista 40, con esa alianza general que hicieron a nivel país, que era Alianza País. Morel también es de Botana, pero iba con lista propia. Ahí va. Y todo esto en realidad se los estamos mostrando, esas disputas internas, porque ustedes, como ya saben, el Partido Nacional votó por encima de lo que le estaban marcando las encuestas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, les pasó que en Montevideo no votaron tan mal como en algún momento se mostraba, y después todas estas disputas internas son las que hicieron que los blancos terminaran teniendo una votación por encima de esos números que se mostraban y un poco cercana, a pesar de que hay casi 2 puntos exactos de diferencia con lo que votaron en 2019. Ahí, al domingo a la noche, ya cuando los números estaban empezando a terminar de cerrarse, lo que decían, sobre todo la gente muy cercana a Delgado, es: Delgado no es la calle Pou. Entonces sabíamos que podíamos perder algunos votos. Si perdíamos tantos, sí nos preocupábamos un poco más. Estamos terminando de votar en un lugar en el que parecía lo más lógico cuando vimos que el Partido Colorado iba a levantar. Claro, y sobre todo también porque, bueno, el que gobierna en general siempre tiene ese costo de gobernar y pierde algún voto. Pero siguiendo un poco con esta disputa entre la 40 y la 404, en Canelones se confirma que Espacio País, Alianza País, la 40, se ganó su lugar en las departamentales de mayo porque votó muy cerca de la 400, que es la que acompaña a nivel nacional a Aire Fresco, a la 404, quedó solo a 3.000 votos. Y ahí Sebastián Andújar, que era el referente que se llevó desde el herrerismo Alianza País, de alguna forma se asegura su lugar en mayo, porque el Partido Nacional en ese combo de la coalición republicana va a meter a 2 candidatos. Claro, en las cosas en limpio que se pueden pasar, una de ellas era quiénes van a ser los candidatos de la coalición republicana en Canelones y en Salto. Eso ya queda determinado porque el lugar donde se iban a medir era en octubre. Entonces, la 400 tiene un candidato a intendente, el segundo candidato a intendente viene de la 3340, la 400 posiblemente postule a Leonardo Cipriani, el que era el presidente de ACE. Andújar con esto se posiciona como el segundo candidato y además, por la votación que tuvieron, se sabe que el Partido Colorado va a ser el otro que pueda poner un candidato por la coalición. En ese caso, en la interna del Partido Colorado, quien ganó fue la lista 10 y el nombre que se había reservado para eso es Walter Cervini, el actual diputado y que nuevamente también fue electo diputado. De esa forma ya tenemos por lo menos el mapa de la coalición en Canelones para mayo. Exactamente. Y después, un poco también siguiendo con las bancas y con el Parlamento, no lo mencionamos al principio, pero bueno, el Frente Amplio se quedó con una mayoría en el Senado, que eso le asegura cierta gobernabilidad o tiene al menos una ventaja con respecto a Álvaro Delgado. Y después en la Cámara Baja no queda ningún bloque con mayoría y queda los 2 diputados de Salle como que podrían ser la llave para algunos temas. Y además, una de las cosas que va a tener que mejorar la coalición en ese punto es mejorar la presencia en sala, porque uno de los problemas que ha tenido durante esta legislatura con una mayoría mucho más holgada es que incluso muchas veces fue el Frente Amplio el que le dio el quórum para poder sesionar en sala. Y ahora, cuando las mayorías van a ser muy ajustadas, ahí el gobierno, si en caso de ser del Partido Nacional, va a tener que ajustar mucho. Sí, el Partido Nacional sobre todo era el que tenía los mayores problemas, va a tener que mejorar muchísimo esa coordinación. El Frente Amplio tuvo muy buena disciplina cuando fue gobierno y tuvo una mayoría de 50 diputados o de 51 y eso le salió bien. De hecho, la única vez que le faltó gente en una votación importante fue porque el propio Darío Pérez eligió irse del Parlamento para mostrar que
y trancar un proyecto. Eso fue con el proyecto de financiamiento de los partidos políticos. En el caso del Partido Nacional muchas veces necesitó, y la coalición necesitó del Frente Amplio para salvarlo de que los proyectos no naufragaran. El Frente ha hablado mucho de esa disciplina. Bueno, el Partido Nacional, una de las cosas que va a tener que hacer los coordinadores, tanto en el Senado como en diputados, va a ser ajustar eso. Por otro lado, obviamente que en caso de que el Frente gane, el Frente necesita un mayor diálogo en el Parlamento, porque por primera vez no tendría mayoría en la Cámara Baja. En el caso del Senado sí, y eso es lo que Orsi un poco plantea, que lo pone con ventaja respecto a Delgado, pasando en limpio. El Frente Amplio tiene 16 senadores, la coalición tiene 14, y el vicepresidente, en este caso, no va a hacer la mayoría. El Frente Amplio ya la tiene. Exacto. Porque en caso de ser Carolina Cose la vicepresidenta, son 17 para el Frente, en caso de ser Valeria Ripoll, pasan a ser 16 contra 15. Eso le da una pequeña ventaja al Frente porque puede aprobar cosas que se necesitan en el Senado con mayoría simple, y eso le tranca a Delgado, que va a necesitar negociar, porque, por ejemplo, no sé, si quiere cambiar los presidentes de las empresas públicas, es una cosa muy normal, va a necesitar que el Frente le levante las manos. Sí, bueno, y el Frente tiene varias cosas para festejar, porque, por ejemplo, no solo esta mayoría que hablábamos del Senado, sino que ganó departamentos en los que nunca había ganado. Por ejemplo, Durazno y Tacuarembó. Particularmente el caso de Durazno tiene un nombre, esta victoria, que es el de Aidemar González, que se postulaba con el Partido Comunista, o sea, dentro de una alianza de la que participaba el Partido Comunista, y que le permitió de alguna forma imponerse en ese departamento que hasta ahora había sido esquivo para el Frente Amplio. Sí, Aidemar González es un funcionario público, fue durante muchísimos años referente del sindicato de la DGI. Entonces capaz que de repente alguna vez lo habíamos visto y ustedes lo tengan visto porque salió declarando como representante del sindicato de la DGI, de los funcionarios sobre todo acá en Montevideo, y además tuvo algunos cargos de desempeño en COFE, fue secretario general de COFE también un buen tiempo. Es una persona de Durazno, es una familia, la González, muy cercana a la sociedad de Durazno. Por ejemplo, él y su hermano Efraín González fueron los representantes de la comparsa Uráfrica, también, o sea, de su hermano sobre todo, era un tipo, porque falleció, perdón, el año pasado, era un tipo muy representativo de la sociedad del candombe en Durazno, y a la vez el padre de ellos era un dirigente histórico del Zunca, también es fallecido. Entonces, todo eso, digamos, o sea, para Durazno no es novedad que Aidemar González sea el diputado por el departamento, es el que tiene el trabajo territorial que hizo el Frente y que le permitió ganar en este departamento. Obviamente que hubo otros legisladores o candidatos que también tuvieron un rol importante, ¿no? Sí, después algunos otros apuntes de ingeniería electoral, porque en algún momento hemos hablado de Humberto Castro, que en las elecciones de 2019 logró que la vertiente artiguista metiera 2 senadores sin diputados por una estrategia en la que abre muchas listas en muchos departamentos que todas acumulan para el mismo Senado, pero tienen diferencias en diputados, y que en este caso lo volvió a utilizar con la amplia, con la lista de COSE, pero la jugada no le salió tan bien porque Felipe Carballo, de la lista 711, que la que era en su momento de Raúl Sendic, con una estrategia similar, le robó ese senador, en parte porque era parte del sublema más grande que encabezaba el MPP. Entonces, por restos, esa banca termina cayendo en Felipe Carballo y no en Humberto Castro, que era el número 2 de la lista de COSE. Sí, le leía a Daniel Giaschetti un comentario que decía que el invento mató al inventor, porque en este caso Humberto Castro terminó quedando afuera, pero a la vez dentro de la amplia lo que se dio fue una cuestión un poco paradójica, que es que en realidad las listas de Humberto Castro le aportaron más votos que la propia amplia. Entonces eso como Carolina Cose iba primera en esa lista y él iba segundo y solamente tuvieron un senador, él terminó siendo el que queda afuera, pero se terminó dando toda esa paradoja de que por un lado hubo otra persona que utilizó la misma estrategia que le resultó exitosa en 2019 y que le ocupó ese lugar, y por otro lado que también el propio, por más de que aportó una cantidad de votos importante, terminó también quedando afuera dentro de su propia lista. Sí, y bueno, la amplia que de alguna forma termina pagando muy caro la banca porque estuvo unos pocos votos por debajo del Partido Comunista, que obtuvo 2 senadores, y la amplia finalmente solo se queda con 1.
Pasando ya al partido colorado, otra de las disputas que había para mirar con atención era, bueno, cómo votaban las distintas listas, ¿no? En el Senado, el sublema que armó Ojeda con Robert Silva y con Gustavo Zubia le termina saliendo bien porque termina teniendo 3 senadores, justamente Robert Silva, Gustavo Zubia y Andrés Ojeda, contra 2 de la lista 10 de Pedro Bordaberry, que queda con Bordaberry y Tabaré Viera. Pero cuando uno mira por lista, la que votó mucho mejor o bastante mejor fue la lista 10 y eso sí se traduce en los diputados, donde la lista 10 tiene entre 10 y 11 diputados probablemente y el resto, la diferencia van a ser 3 de la 25, 2 de la 600 y 1 de la 9007. Entonces, la fuerza de Pedro Bordaberry queda así demostrada en la Cámara de Diputados. Sí, eso no pasó en 2019, donde la lista 600 de Talvi, el candidato, había logrado, estaban iguales en los senados, pero había logrado hacer la diferencia en diputados. Ahora en este caso Ojeda, la movida no le salió como él había planteado. Había algunos departamentos que estaban en disputa y que las disputas fueron reales y que terminaron volcándose para la 10. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Paysandú, donde Walter Berry terminó imponiéndose, que es el candidato de la 10, terminó imponiéndose a Carlucho Moreno, que era el de la 25, o en el propio Tacuarembó, donde Maximiliano Campo iba o sea, el otro candidato era Agapito Leal, que representa de alguna manera a la histórica familia Montaner. En ese caso también la moneda de alguna forma, los votos cayeron para el lado de las 10. Y lo otro que le pasó, y que de alguna forma lo perjudica a Ojeda y a sus aliados, es que, por ejemplo, una banca por restos terminó cayéndole en Rivera en lugar de caer en Soriano. En el caso de que salía en Soriano, era para Martín Melassi, que es de la 600, o sea que es un aliado de Ojeda, y terminó cayéndole en Rivera a una segunda banca de la lista 10. O sea, la lista 10 va a terminar teniendo 2 diputados por Rivera. Ahí se impuso la fortaleza de Tabaré Viera en ese departamento. Y ya para ir cerrando, Cabildo Abierto, bueno, lo decíamos al principio, un desplome bastante grande del partido de Manini Ríos, pero incluso también mirando en detalle hay algunos datos llamativos, por ejemplo que Irene Moreira perdió en su departamento, perdió en Artigas con el espacio de los pueblos libres porque Wilfredo Correa le gana en votos, no llegan igual a un diputado ni siquiera por Artigas, van a tener 2 diputados que sí probablemente caigan en las corrientes de Irene Moreira, va a ser Silvana Pérez Bonavita en Montevideo y muy probablemente Álvaro Perrone en Canelones. Y lo último fue la autocrítica de Manini, ¿no? Que el mismo domingo ya se asumió como el padre de la derrota, pero que por ahora piensa seguir en la conducción de Cabildo Abierto. El lunes Manini fue a reunirse con Álvaro Delgado junto a los socios de la coalición y cuando se iba le pregunté exactamente eso, porque él planteó que hacía una autocrítica, se asumía como responsable, pero claro, la configuración nueva que queda de Cabildo podía hacer que de repente Manini en esa cuestión de asumir responsabilidades dijera, bueno, también abandono la conducción de Cabildo Abierto. Eso en principio está descartado, por lo menos Manini lo que me contestó fue que él no piensa eso, sino que va a seguir conduciendo Cabildo Abierto. Fue a esa reunión como líder y ahora va a seguir haciendo campaña, hay que ver en qué medida hace la campaña, hacia el balotaje y luego se verá a ver si su lugar, en el caso de que la coalición gane el gobierno, o está en el Ejecutivo o de repente en alguna otra designación, o simplemente él queda, digamos, jugando por fuera del sistema y siendo como el coordinador. Recordemos que no llegó al Senado, o sea, Manini Ríos no va a estar en el Parlamento. Hasta acá una nueva entrega de Galleta de Campaña en Video Podcast. Nos reencontramos el próximo miércoles.